Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por la Unidad Guadalajara del Sinvestaf. Es Juan Manuel Ramírez. Tengo el gusto de esta ocasión de dirigirme a ustedes para presentarles una charla relacionada con el estado estático eléctricas de potencia. Y en este caso hablaremos sobre la detección de ataques. Eh, Vamos comenzando entonces. eh, en esta charla compararemos tres estrategias para detectar ataques de inyección de datos falsos en la estimación de estado de redes eléctricas. Por supuesto que es importante la motivación, ya que los atacantes usan la física del sistema y pueden manipular mediciones sin alterar los residuales, viéndose matemáticamente. Aquí vamos a evaluar una red generativa adversaria, GAN, método basado en la diversidad de Jensen-Shannon, más pequeños, clasificador estadístico híbrido que combina 4 métricas con queremos que no existe un detector, pero sí un de transparencia. Vamos comenzando la introducción y que está relacionada evidentemente con el estático y la en la red. Es una herramienta fundamental para la seguridad. Su función principal es procesar un conjunto de acciones recibidas de campo con mensajes, inyecciones, dos principales y mediante métodos estadísticos como mínimo calcular el estado más probable del sistema en tiempo y recordar que el estado esto permite detectar y filtrar errores gruesos en las mediciones, identificar topologías incorrectas y proporcionarse consistente y completa para aplicar análisis de contingencias y lo que. Sin un estimador robusto, los operadores del centro de control tomarían decisiones basadas en datos inconsistentes, dando riesgo de sobrecargas, inestabilidad o incluso. Sin embargo, en la actualidad la confiabilidad de este algoritmo se ve amenazada por ciberataques. Un atacante con conocimiento del modelo de red y del estado puede inyectar datos falsos que, sin ser detectados por las pruebas de residuales, logran alterar el estado estimado. Los ataques de inyección de datos falsos, de IA por sus, pueden enmascarar sobrecargas, simular desconexiones falsas, o dar flujos llevando al operador a tomar incorrectas, graves consecuencias económicas. Por ello, proteger las mediciones que alimentan al estimador es hoy. Se requieren esquemas de ciberseguridad que incluyan cifrado, datos, sistemas, así como estimador resilientes, detección de anomalías basada en inteligencia artificial. Solo así se garantizará que el estiga la eléctrica de las cibernéticas. Texto ya donde calma, árbol, para mejor silencio. Estrategias
Mente, es una de las amenazas cibernéticas y peligrosas. La red eléctrica de potencia. Su objetivo es manipular de forma deliberada y encubierta las mediciones, siendo a los operadores a tomar decisiones basadas en un. El principio de este ataque FDI explota la redundancia y el procesamiento. Atacante con conocimiento de red puede inyectar un vector de datos falsos en las mediciones, diseñado de tal manera que el estimador para que estos permanezcan dentro de sí, ataque pasa inadvertido para los básicos de. Por ejemplo, el atacante podría modificar las lecturas de flujo en una línea crítica para simular que opera cuando en realidad está severamente sobrecargada. Podría alterar las mediciones de voltaje en varios nodos para Estaba resumiendo un poco sobre el concepto de los ataques FDIA que pueden alterar las mediciones de voltaje en varios nodos y las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, las consecuencias pueden ser catastróficas desde operaciones de control incorrectas hasta apagones masivos. La defensa contra estos ataques requiere ir más allá de los estimadores tradicionales. Se necesitan esquemas de autenticación criptográfica de las mediciones, uso de unidades de medición fasorial con sellos de tiempo confiables y algoritmos de detección basados en inteligencia artificial o en la verificación de consistencia físico-matemática del estado estimado. Entonces, esta charla se enfoca a esta última parte, que es el uso de algoritmos para la detección de estos ataques. Entonces, el primer algoritmo que usamos para la defensa de los ataques es este GAN, ¿verdad? Que es una metodología ya trabajada, que ha sido ya propuesta, varias publicaciones. Tiene un generador, en este caso con tres capas ocultas, 256, 512 y 256 neuronas, con activación RLU. Procesa un vector de ruido de 100 dimensiones más una etiqueta de clase, que es normal o ataque, y usa salida sigmoide para normalizar los datos. Tiene un discriminador con una estructura simétrica y produce una probabilidad de autenticidad de entre 0 y 1. Requiere un preprocesamiento con normalización, con media serie y una cierta varianza unitaria, para evitar sesgos por magnitudes. Entonces se lleva a cabo un entrenamiento y en este caso fue con 500 épocas, un optimizador de Adam y tasas de aprendizaje del orden de 10 milésimas, suavizado de etiquetas entre 0.9 y 0.1 para evitar sobreconfianza. La evolución de pérdidas
se utiliza este concepto de las pérdidas en el que el generador aumenta de 4,31 a 8,72, es decir, aprende a generar ataques realistas. Y el discriminador baja de 0,26 a 0,06, lo cual significa que mejora su capacidad de discriminar. Y crea un umbral de detección que se fijó en el percentil 75 de las puntuaciones obtenidas de muestras normales. Una puntuación a este valor se clasifica como FDIA. A pesar de este diseño, los resultados prácticos no fueron los mejores, como comentaremos enseguida. Eh, Sobre 270 muestras de prueba, 180 normales y 90 de ataque, la GAN obtuvo una precisión global del 29,3%, pero una precisión es una proporción de ataques detectados que son reales de solo 20,1%. La exhaustividad, o llamado recall, fue del 37,8% y el F1 score del 26,3%. El AUROC alcanzó un 74%, lo que indica cierta capacidad discriminatoria, pero en el umbral operativo se generan muy pocas alertas y muchos falsos positivos. Entre los 20 sensores más sospechosos, identificó correctamente 11 de los 18 realmente atacados. ¿Por qué sé que son 18? Porque en este trabajo se usaron simulaciones, entonces de antemano se sabía cuáles eran las mediciones atacadas y entonces los algoritmos se probaron para ver la capacidad que tenían de detectar estas mediciones atacadas, ¿verdad? Entonces, como conclusión, pues el GAN, en la forma que se entrenó en este caso y con los eh, eh, resultados que se obtuvieron, no es suficientemente confiable como para usarse en un centro de control. Eh, Nos fuimos a un segundo método de identificación de datos falsos en una publicación reciente de expertos en el área. Ellos proponen que los residuos son más importantes, son más propios para identificar datos, un ataque de datos. Y este método, por sus siglas en inglés, es el KSRS, Residual Similarity Scheme. Explota una propiedad clave, pues, que es la distribución de los residuos del estimador de estado es casi invariante frente a variaciones normales de carga, a diferencia de las mediciones, que son más variantes. En este caso se definieron dos ventanas de tiempo a un hertz, una ventana de referencia y una ventana de detección. Para cada canal o sensor de medición, se calcula la divergencia de Jensen-Shannon entre la distribución actual de residuos y la de referencia. Se seleccionan los K canales con mayor divergencia, JSD, y se promedia su divergencia. Ese valor se compara con un umbral predefinido, que en este caso fue 0,51. Y este enfoque no necesita conocer el tipo de ataque, solo detecta que la distribución de residuos se ha desviado de su comportamiento normal. Eh, Probamos que el método de residuos con 500 muestras de entrenamiento libres de ataque, y luego con dos escenarios, sin ataque y con ataque, ¿verdad? En el caso sin ataque obtuvimos 0 falsas alarmas. Con ataque detectamos el 100% de incursiones. Y entonces la divergencia media en condiciones normales fue de 0,487 y en ataque subió a 0,83, muy por encima del umbral. Además, entre los 20 sensores más sospechosos, se identificó correctamente 11 de los 18 atacados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
este identificador también detecta 11 mediciones de las 18 dentro del top 20 de las mediciones sospechosas. Así fue que propusimos un clasificador estadístico híbrido, ¿verdad? Que no entrena ningún modelo, solo aplica estadística clásica a los residuos. Para cada sensor, en este caso, como en los anteriores, se usaron 504 mediciones en una prueba a la red de 118 barras del IEEE. Calculamos 4 indicadores, fueron 4 los indicadores que se usaron, que son los que mostramos aquí en la lámina. Diferencia de medias, cambio de varianza, prueba Kolmogorov-Smirnov y muestras anómalas. Fueron las 4 estadísticas que se usaron para la identificación de ataques. No necesita GPU y el operador entiende por qué un sensor es sospechoso, porque cambia su media, varianza, distribución o número de anomalías. Son los indicadores que le podrían dar al operador una cierta certeza sobre lo que está pasando. Entonces probamos, como hemos dicho, también en este esquema, este algoritmo, esta propuesta en un sistema de 118 barras. Y igual que en las anteriores, se detectaron correctamente 11 de las 18 mediciones atacadas dentro del top 20 de las mediciones, de los sospechosos. Este representa el mismo número de aciertos que la GAN y que el método residuales, ¿verdad? La diferencia clave es que este método híbrido no requiere entrenamiento. eh, Tiene solo unos milisegundos para poder dar respuesta y lo hace, pues, como digo, rapidísimo. No necesita GPU y es totalmente transparente. Eh, los ingenieros de una sala de control pudieran ver los valores de cada métrica y entender por qué un sensor es señalado como sospechoso, lo cual es crucial cuando se necesita justificar una decisión operativa. Eh, Estamos proponiendo aquí una mejora a esta técnica híbrida y es por la siguiente razón, ¿verdad? Una limitación de esta técnica híbrida es que los pesos se fijaron experimentalmente. Si cambia la topología, el tipo de ataque o las condiciones de carga, esos pesos pueden dejar de ser óptimos, lo cual entonces propusimos una adaptación sencilla, dividir la base de datos en 5 subconjuntos. Para cada uno, minimizando un parámetro sujeto a suma de pesos igual a 1 y diciendo que los pesos deben ser positivos. El espacio de búsqueda es pequeño, se puede resolver con cualquier optimizador. Los pesos resultantes se promedian y el resultado es espectacular. Con pesos adaptativos, el número medio de aciertos en el top 20 sube de 11 a 13,2 y la eficiencia sube de hasta 0,31. Esto demuestra que el método híbrido puede ajustarse dinámicamente a nuevos escenarios sin perder su transparencia, lo cual para el operador puede recalibrar periódicamente los pesos con datos recientes. Asimismo, puede haber otra mejora para obtener una referencia de aprendizaje automático. Comparamos el híbrido con un clasificador Random Forest, ¿verdad? Eh, este clasificador predice si un sensor está atacado y asigna a cada métrica su contribución a la decisión. En el top 20, usando esta estrategia, se logró 14 aciertos, lo cual es ligeramente mejor que el híbrido adaptativo con 13 aciertos. Sin embargo, este Random Forest requiere 30 segundos de entrenamiento y 50 milisegundos de inferencia, mientras que el híbrido no necesita entrenamiento y su inferencia es de solo 5 milisegundos. Además, la interpretabilidad del híbrido es alta.
mientras que la del Random Forest tiene interpretabilidad media. Eh, Esto para una sala de control en tiempo real puede representar un problema. Por tanto, el método híbrido sigue siendo una buena opción en la mayoría de los casos prácticos. Este es el resumen de lo que les comenté. Eh, una mejora más es la posibilidad de actualizar en línea los pesos. Cuando los ataques y las condiciones de la red cambian con el tiempo, podemos ir un paso más allá. Proponemos una regla de actualización en línea, que es la expresión que se nota en la lámina. Y en palabras, si el operador confirma que un sensor fue atacado, el sistema da más peso a la métrica que mejor predijo ese sensor y menos peso a las que fallaron. La tasa de aprendizaje ETA controla la velocidad de adaptación. Este mecanismo es muy ligero, solo ajusta 4 pesos y no requiere reentrenar ningún modelo. El resultado es un detector híbrido que se vuelve más inteligente con cada incidente real, manteniéndose efectivo frente a atacantes que cambian su estrategia. Entonces, como un resumen de los 3 métodos que hemos usado en una prueba a la red de 118 barras del IEEE con 504 mediciones, podríamos resumir que la GAN, ¿verdad? Necesita una cantidad importante de muestras, muchas más de las que usamos nosotros aquí, como para que pueda ser más confiable. Nosotros usamos 5.000 muestras, pero se requieren muchos más. En el caso del residual, su comportamiento teórico fue excelente, pero requiere un ajuste fino de ventanas y del umbral de divergencia. La ventana de referencia debe estar limpia de ataques. Es muy recomendable cuando la máxima fiabilidad es crítica. En el caso del método híbrido, que puede ir de 11 a 13 o 14 aciertos en el top 20, su gran ventaja es la transparencia, el bajo costo computacional y la facilidad de implementación. Puede resultar muy atractivo para escadas heredados sin GPU. La adaptación de pesos mejora su rendimiento y tiene una limitación que puede ser menos sensible a ataques muy sutiles o de rampa lenta. Eso pudiera ser como un resumen. Eh, entonces, dependiendo de los recursos con los que contemos a la hora de aplicar estas estrategias de detección de ataques, en la figura muestra un árbol de decisión que pudiera ser útil para saber qué método usar, como digo, dependiendo de qué recursos computacionales se tienen, ¿verdad? Y con qué herramientas podemos disponer, con qué velocidad se cuenta la ejecución de estas herramientas, ¿verdad? Y dependiendo de ese tipo de cosas, pudiera usarse este árbol de decisión como para elegir una de estas 3 métodos de identificación de ataques que hemos platicado aquí. Perdón. Entonces, esto es, pues, como digo, eh, un resumen de la lámina anterior. Si se tiene un método, si se tienen ciertos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, recursos limitados en escala y sin GPUs, operadores que requieren una cierta información para tomar decisiones, o el tipo de ataque que se está recibiendo pudiera usar un método híbrido y bajo otras condiciones usar el método residual o usar una técnica GAN. Esta
si sobre todo se puede entrenar con una cantidad mucho más importante de muestras que la que en este caso se usaron, que fueron 5,000, eh, pudiera llegar a ser una opción importante, ¿verdad? Entonces esto resume pues el árbol de decisión que vimos atrás. Finalmente, entonces, pudiéramos dar algunas conclusiones de esta comparación de técnicas para identificar ataques. Eh, no existe, puede decirse pues que no existe un único método que sea superior a los otros en todos los contextos. La elección depende del contexto operativo. Aquí se propone un marco de decisión para guiar esa elección, que es la que veíamos hace un rato. Y en trabajos futuros exploraremos ataques de baja dispersión y rampa continua y validaremos en conjuntos de datos más grandes. Pudiera cerrar con la frase que resume el espíritu de este trabajo, y es que la verdadera resiliencia no reside en encontrar un detector perfecto, sino en construir sistemas que sean transparentes y adaptables. Estas pueden ser algunas de las estrategias a seguir en este contexto de la detección de ataques falsos en estimadores de estado, ¿verdad? Y vamos a, como digo, a usar otro tipo de ataques más sofisticados, vamos a decir, para que los algoritmos sean capaces de detectarlos. Eh, y que sí, pues reiterando que consideramos que no es, que no hay un algoritmo único que pueda detectar todos eh, los ataques al 100%, pero puede haber alguna combinación de ellos o utilizar en algunos casos unos, en algunos casos otros, con especialmente cuando es posible adaptarlos a condiciones operativas que van modificando, como es el caso en la red eléctrica de potencia, que cambia sus niveles de carga las 24 horas del día. Bien, con esto vamos a terminar aquí. Reiterar, mi nombre es Juan Manuel Ramírez, mi correo electrónico es manuel.ramírez, sin BMX, ahí me pueden contactar, ¿verdad? Y enseguida les voy a resumir eh, el proceso de admisión para las maestrías de la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF. Recuerde que en la Unidad Guadalajara cultivamos la ingeniería eléctrica y las ciencias de la computación, ¿verdad? Tenemos 5 especialidades que son las indicadas acá: ciencias de la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y telecomunicaciones. Tenemos abierto el esquema de admisión, ¿verdad? Que comenzará en mayo. En mayo, fíjense ustedes, sean un par de semanas más, tendremos el examen de preselección. El examen de preselección es un examen de, de matemáticas principalmente, muy general, ¿verdad? Que se hace en línea, ¿verdad? Pero es muy importante que para realizar este examen de preselección, usted visite la página de la unidad, ¿verdad? Que es la que estamos indicando aquí, unidad.gdl.sinvestab.mx. Ahí se inscribe para el examen de preselección que será efectuado en mayo, en un par de semanas, ¿verdad? Y reitero que es un examen muy general de conocimientos muy generales de matemáticas, pues de las matemáticas que se usan en estas especialidades que hemos indicado de la ingeniería eléctrica. Si usted aprueba el examen de preselección, entonces en junio vamos a tener el curso propedéutico. El curso propedéutico dura un mes, ¿verdad? Es en línea principalmente. Algunos colegas también lo hacen híbrido, es decir, línea y presencial, pero en general casi todos lo hacen
todas las especialidades en línea, ¿verdad? Y se lleva a cabo durante el mes de junio. ¿Quiénes están invitados al curso propedéutico? Todos aquellos que han aprobado el examen de preselección. Durante el mes de junio, pues todo el mes se llevan dos cursos intensivos, 2 horas diarias cada uno de los cursos, ¿verdad? ¿Qué cursos son? Depende del área en la que usted haya seleccionado de su interés, ¿verdad? Eh, Esos dos cursos dependerán del área, pero son 2 horas diarias cada uno de los dos cursos. Al final de junio, usted ya está suficientemente capacitado entonces y puesto al día en esos cursos y sobre eso va a versar el examen de admisión que se lleva a cabo los primeros días de julio. Una vez que termina el curso propedéutico en junio, los primeros días de julio se lleva a cabo el examen de admisión, que es pues ya el definitorio para saber si ha sido elegido para estudiar la maestría o no en el centro, ¿verdad? Debe usted saber que el centro es una entidad federal, no tiene ningún costo, ningún procedimiento en la unidad Guadalajara del CIMESTAF tiene costo, ningún procedimiento, ni de admisión, ni de conclusión de estudios, ni de nada, no hay ningún costo. Y en cambio, ¿verdad? Eh, si es usted admitido al centro, entonces va a tener, a gozar de una beca, ¿verdad? Una beca que otorga la Secretaría, ¿verdad? De Ciencias Federal. Le va a otorgar a usted una beca para su manutención. Entonces, reitero, esa beca es para su manutención, ya que el centro no tiene costo alguno, ni inscripciones, ni de ningún tipo. Entonces, eso hace, el objetivo de esa beca es que usted se dedique 100% a estudiar su maestría, ¿verdad? Por eso es que se le otorga esa beca, para que tenga el 100% de dedicación a los estudios de su maestría. Es decir, la Unidad Guadalajara de CIMESTAP no no acepta estudiantes de tiempo parcial o medio tiempo. Todos sus estudiantes son de tiempo completo, tanto en maestría como en doctorado, ¿verdad? Entonces, con esto vamos terminando. Le reitero, la página de la Unidad Guadalajara es unidad.gdl.sinvestav.mx. Visítela, ¿verdad? Para que se registre al examen de preselección, apruébelo y sea invitado al examen al curso propedéutico, perdón, para que quede sumamente bien preparado para su examen de admisión, que es los primeros días de julio. Entonces, con esto damos por terminada esta charla. Le agradezco infinitamente su atención, ¿verdad? Recuerde, aquí tiene mis coordenadas, manuel.ramírez@sinvestavmx, donde puede contactarnos, dejarnos algún comentario y si tiene alguna situación para su inscripción, pues también nos lo haga saber para corregirla, ¿verdad? Y recuerde que estas charlas quedan grabadas en el Facebook y en el YouTube de la Unidad Guadalajara en Sinvestav, donde puede volverlas a ver. Por favor, compártalas con sus colegas y amigos para que tengan una mayor difusión. Y no me queda a mí más que reiterarle mi agradecimiento por su presencia y quedo a sus órdenes. No sé si Rogelio, tengamos por ahí alguna pregunta. Bueno, si no tenemos preguntas, pues les reitero mi agradecimiento. Les reitero también un agradecimiento al ingeniero Rogelio Muñoz, que está detrás
de la transmisión aquí en Facebook. Muchísimas gracias, Rogelio, a todos ustedes y los esperamos en la próxima charla que será en breve. Muchísimas gracias a todos y un cordial saludo.